buenas tardes. Qué alegría tenerlos el día de hoy para la charla que tenemos con nuestra amiga y psicóloga Angie Vanessa Calvache. Recuerden estar muy pendientes si tienen por ahí alguna preguntita, duda, para que nos la cuenten, y en el espacio y en el transcurso de la charla vamos tomando. Listo, ya llegó nuestra querida Doc, vamos a llamarla. Hola preciosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, qué alegría tenerte por aquí hoy. Igualmente. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, un poquito bajito, pero Sí. ¿Qué será que? Espérame, yo acomodo acá por acá el. si puedes bajar un poquito la cámara, Vane. Claro que sí. Eso, Listo. Ahí estoy bien, creo ahí yo. sí, perfecto. Muy bien. Señoritas, caballeros, para todos, muy buenas tardes. Qué alegría que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a hacer una charla de la salud mental y actividad física, un llamado a cambiar nuestros paradigmas. Nuestra querida amiga y psicóloga Angie Vanessa Calvache Narváez, psicóloga de profesión, ya ella les va a presentar un poquito más pues como su ámbito profesional, en qué se desempeña, pero además también está manejando una bonita propuesta que ya nos va a contar para que porfa también la sigamos, para que la apoyemos y pues todo este proceso. Si tienen alguna pregunta, duda, entonces por ahí nos dejan el comentario, yo voy a estar anotando las preguntas y más adelante ella nos va a dar un espacio pues para poder resolver esas preguntas. ¿Listo? Vane, todos tuyos. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Angie Vanessa Calvache. Un gusto saludarlos a todos los que en este momento se van uniendo. Como ya lo decía el profe Pablo, soy psicóloga de profesión. Actualmente soy socia de la empresa Millan Kids, una empresa con carácter educativo, pero desde una óptica de la psicología, de la psicopedagogía, donde buscamos favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la inteligencia emocional. Le apostamos mucho a la inteligencia emocional porque creemos que a partir de ella se puede favorecer una salud mental positiva, que es algo de lo que hoy también les vengo a comentar un poco. Actualmente con este proyecto empresarial que tenemos hemos llevado a cabo diversos procesos en la ciudad de Popayán, con el Hospital Universitario San José y en compañía también de otros procesos con la alcaldía municipal. Actualmente también pues me desempeño en la parte de la docencia en el Instituto Politécnico Latinoamericano del Norte, dictando la cátedra de Psicología Deportiva. Y digamos que ese ha sido como algo así muy general de lo que actualmente estoy realizando. El día de hoy pues me han hecho esta hermosa invitación a hablar y a comentarles un poquito desde la experiencia, desde los conocimientos e investigaciones que he realizado y de las que he participado acerca del deporte, la psicología del deporte. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a centrarnos en tres puntos fundamentales. El primero de ellos es hablar un poco acerca de toda esta emergencia COVID-19 que estamos viviendo y cómo desde la salud mental lo miramos nosotros como psicólogos, una perspectiva como muy general. Vamos también a hablar acerca de esa salud mental y su relación con el deporte, porque más adelante se van a dar cuenta que está completamente relacionado. Y también vamos a ver cómo el desarrollar una salud mental positiva
va a favorecer no solamente la motivación, sino muchos otros aspectos psicológicos que como personas, y en el caso de las personas que están aquí son deportistas profesionales, pues también les va a favorecer. Si hay dudas, inquietudes, preguntas, las pueden dejar por este medio y al final de la charla las podemos ir respondiendo. Bueno, esta emergencia COVID-19 yo creo que ha traído grandes cambios a todos en nuestra vida, grandes y drásticos cambios para los que nosotros no estábamos preparados completamente, ninguna disciplina, ni psicólogos, ni enfermeros, y mucho menos pues los deportistas, ¿no? Y si yo les preguntara en este momento, y me gustaría mucho que respondiéramos por aquí, ¿qué sentimientos les ha generado esta emergencia? ¿Cuáles son esas emociones por las que ustedes han atravesado? Eh, Creo que serían muy comunes las emociones y sensaciones por las que hemos pasado durante todo esto. Si quieren, pues pueden comentarlo por aquí, lo vamos leyendo. Muchas de las emociones que las personas han sentido durante todo este proceso y esta emergencia se ven y son muy comunes, por ejemplo, el temor, la ansiedad, la desesperanza, la angustia, la incertidumbre, y creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Y si le preguntáramos esto mismo a un deportista, pues sencillamente nos diría lo mismo. Muchos de los deportistas ya estaban proyectados a ir a unos Juegos Mundiales. Muchos de los deportistas ya tenían, digamos, una vida y un estilo de vida bastante movido, por así decirlo. Un estilo de vida donde salían, corrían, realizaban diferentes actividades, y pasar de un momento a otro a un estilo de vida más calmado, un poco más, por decirlo así, aburrido, porque ya no es ese mismo ritmo de vida el que llevábamos, pues eso va a generar diferentes emociones en nuestras vidas, independientemente, como les digo, si somos o no somos deportistas. Y esto, ya se han empezado a realizar muchos estudios desde la salud mental, cómo esto está afectando no solamente a personas del común, sino también a los deportistas. Entonces vemos que en las investigaciones esto puede llevar a que haya más consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y otro tipo de adicciones, a través de las cuales nos olvidemos, por así decirlo, de la realidad en la que estamos, de la que estamos viviendo. Y es que la vida realmente nos cambió a todos, y realmente lo que viene de aquí en adelante no va a ser nada parecido a nuestro estilo de vida como lo veníamos tratando, y por eso es la consigna que tantos medios de comunicación le han dicho, tantas personas, y es que nada volverá a ser como antes. Y esa es la realidad, y es una consigna, un lema tan real, que ya lo estamos viviendo. Pero más que centrarnos en, digamos, en la preocupación de que nada va a volver a ser como antes, de que muchas cosas van a cambiar, lo importante es entender que como seres humanos, tanto ustedes como yo, tenemos esa capacidad de adaptarnos, tenemos esa capacidad de generar recursos que nosotros mismos tenemos para poder adaptarnos. Y si nos damos cuenta, muchas personas han buscado de diferentes formas, medios, poder estar en contacto con los demás. Las personas siempre somos seres sociables por naturaleza, y eso no lo podemos obviar. Y tanto así que por eso es que se hacen transmisiones de rutinas de ejercicio, de diferentes gimnasios, personas. Aquí tenemos a un profe que lo realiza, y es esa forma y esa capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Y si le preguntáramos en este momento, qué es lo que te motiva, por ejemplo, a ti, Pablo, a realizar una clase virtual donde el estilo de enseñanza es totalmente diferente a algo presencial? Pues pensaría que es esa capacidad de adaptación que tanto tú como muchas de las personas tenemos.
y de ahí es donde pienso que debemos partir muchos de nosotros. La actividad física es esencial en el ser humano y tanto así que el mismo gobierno ya tuvo que decretar un decreto, valga la redundancia, donde se les facilita a las personas hacer deporte, donde así sea con una determinada hora, con todas las medidas de protección, puedan realizar su deporte para prevenir muchas consecuencias psicológicas y entre ellas está las más comunes en nuestra sociedad colombiana y en general, y es la ansiedad y la depresión. Y sabemos que a través del deporte es un medio también por el cual estas consecuencias psicológicas se pueden prevenir. Por eso también miramos muchos deportistas profesionales cómo transmiten a través de sus redes retos, que por ejemplo miraba un reto hace no me acuerdo cuánto del papel higiénico, ¿no? Que con el papel higiénico iban haciendo sus toques. Entonces, es importante y como les digo, el ser humano busca de cualquier forma socializar, encontrarse con la gente, pero si de base no hay una salud mental, si de base no hemos trabajado esa parte interna de cada uno de nosotros, pues no tenemos nada. Entonces, partiendo de ahí, es la importancia de esa salud mental. Vamos a ver un poquito qué es la psicología, de qué se trata y digamos que qué es lo que nosotros como psicólogos estudiamos. Entonces, la psicología es una ciencia sustentada en la investigación, por eso digamos que se parte mucho en este momento se están realizando demasiadas investigaciones de cómo el encierro, de cómo el aislamiento está afectando la vida de las personas y cuál es esa forma de afrontamiento de los mismos, ¿no? Entonces es una ciencia sustentada en esa investigación de esos procesos cognitivos, o sea, los pensamientos, de esos procesos y de esas emociones y de la parte social del ser humano, con el fin de propiciarle al individuo que pueda desarrollar todos sus talentos, todas sus competencias humanas y que le permitan moverse con mayor libertad, entendida desde la parte interna del ser humano, más que libertad de leyes y todas estas cosas, pero con mayor libertad y dominio en los diferentes contextos donde él se desenvuelva. ¿Y por qué diferentes contextos? Porque la psicología no solamente se centra en la persona que está en un consultorio y su paciente enfrente, no, sino que poco a poco se han ido abriendo, por así decirlo, diferentes ramas y una de esas ramas pues es la psicología del deporte, que es en la que hoy pues nos vamos a centrar más con esta charla. La psicología del deporte no es una rama que se desenvolvió ahora, hace poco, no, sino que es algo que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y esta psicología del deporte se centra en el estudio científico de las personas y de su conducta, cómo en un contexto deportivo estas personas se van desenvolviendo, cómo en un contexto deportivo y la actividad física pues va favoreciendo al individuo. Y hay dos objetivos claves en la psicología del deporte y el primero de ellos es aprender cómo esos factores psicológicos del deportista van a influir en su rendimiento o en su actividad física o deportiva. Y el segundo de esos factores es cómo el deporte va a favorecer el desarrollo de la persona, la salud y el bienestar de la misma. Y en este segundo objetivo es en el que hoy pues nos vamos a centrar como tal. El ser humano como en sí tiene cuatro aspectos, yo diría que son los más relevantes en el mismo y que hacen que sea una sola persona y lo conforman en su totalidad. Y el primero de ellos es las emociones, el segundo es la cognición, el tercero es la parte social y el cuarto es la espiritualidad.
Ninguno de ellos lo podemos obviar. Si dejamos solo la emoción, pues entonces nos convertimos en personas muy emocionales y de pronto podemos llegar a extremos. Si dejamos mucho en la cognición, entonces la cognición tiene que ver con todos nuestros pensamientos, entonces nos volvemos muy racionales y así sucesivamente si los dejamos con cada uno. Entonces digamos que estos cuatro aspectos nos hacen seres humanos a mí y los hacen seres humanos a ustedes. ¿Cómo podemos favorecer esa psicología o ese trabajo propio como nosotros, como individuos, y ese bienestar? Y se han dicho durante mucho tiempo que ese bienestar o que la psicología positiva, que también la vamos a abarcar un poco más, no depende solamente de una cosa, como les decía, no depende solo de si trabajo mis emociones, no va a depender solo de si trabajo mi mente, no va a depender solo si trabajo mi cuerpo o si trabajo mi parte social, etcétera, sino que todo esto es la suma de muchos factores que van a favorecer ese bienestar psicológico y ese desarrollo como tal del ser humano. Ahora vamos a centrarnos un poco más en los aspectos psicológicos de un deportista, ya sea que sea un deportista profesional o que sencillamente sea una persona que le encante hacer ejercicio, ejercitarse con una rutina propia y etcétera. Entonces vamos a ver cómo hay cuatro aspectos fundamentales que van a influir en ese deportista o en esa persona que realiza X actividad física. El primero de ellos es la atención, la ansiedad, la motivación, la personalidad y la autoconfianza. Cada uno de ellos vamos a mirar cómo cada uno de ellos se va a relacionar completamente con el deporte y cómo el deporte también va a favorecer ese bienestar de cada uno de estos aspectos. Vamos a empezar con la ansiedad. La ansiedad es un aspecto psicológico muy tocado en este tiempo, un aspecto psicológico también que, si bien es cierto, muchas personas en algún momento lo hemos padecido, por el mismo aislamiento, esto ha hecho que se incremente un poco más la ansiedad. Entonces, para entender un poquito qué es la ansiedad, nos vamos a dar cuenta que la ansiedad es la respuesta que como seres humanos tenemos ante una determinada situación, ante un determinado estímulo que nos viene de nuestro exterior, que se desencadena. Y esta ansiedad se comporta como una señal de alarma eh, que nos va a anticipar que algo, por decirlo así, está mal en nuestro exterior. ¿Y qué pasa con eso? Que va a traer muchos estados de tensión, de nerviosismo, nuestro sistema nervioso se va a activar mucho más y esto va a generar que perdamos la concentración, que perdamos de vista muchos otros aspectos y la ansiedad, hay algo característico y es que la ansiedad nos hace anticipar a un suceso que posiblemente ni siquiera esté ocurriendo y que posiblemente no vaya a ocurrir. Vamos a mirar un poquito acerca de esta ansiedad y cómo también en el deporte encontramos que hay una ansiedad precompetitiva, que es aquella ansiedad que se produce minutos antes de entrar a un entrenamiento, a una competencia, perdón, minutos antes de llegar a un partido y que esto lo sufren mucho los deportistas y puede que traiga buenos resultados esta ansiedad o puede que cause lo contrario porque más adelante vamos a ver cómo esta ansiedad no es del todo mala. También se puede decir que hay cosas que van a favorecer en nosotros. Entonces, la ansiedad la podemos mirar de tres formas. Hay una ansiedad que es la ansiedad somática. Esta ansiedad está más relacionada con todos esos aspectos fisiológicos. La ansiedad la podemos denominar como un estilo como una energía interna, por así decirlo, que hay en nosotros y esto se activa, pero esa ansiedad viene partiendo de una emoción
que en ese momento no hemos reconocido. Puede ser un miedo, la emoción puede ser un miedo, la emoción puede ser una angustia, una preocupación, etcétera. Y esta ansiedad pues va a generar en nosotros, en nuestro cuerpo, se va a manifestar porque sencillamente no la podemos expresar, porque no sabemos cómo expresar ese miedo, cómo decir tengo miedo, estoy nerviosa, estoy ansiosa, entonces lo va a reflejar nuestro cuerpo. Entonces miramos que hay taquicardia, hay dificultad para respirar, hay mareos, hay tensión muscular en nuestro cuerpo, nos tiemblan las manos. Algunos de los estudiantes a los que les daba clase, ellos me decían que algunos de ellos son, digamos, profesionales y estos chicos me comentaban que justamente antes de entrar a un partido, en este caso, algunos de ellos lo que me decían es que les daba muchas ganas, por ejemplo, de ir al baño, les daba muchas ganas de orinar. Y yo les decía, claro, es esa misma ansiedad que como no podemos expresarla, no sabemos cómo expresarla, pues sencillamente nuestro cuerpo de alguna forma tiene que darnos a entender. Y es esa ansiedad somática. Por otra parte, tenemos la ansiedad cognitiva, que tiene que ver con todas esas autoevaluaciones, con todas esas expectativas que yo tengo de mí misma y que en su común son negativas, sencillamente. Entonces tenemos muchos pensamientos distorsionados, catastróficos. Por ejemplo, muchas personas en este momento tienen este tipo de pensamientos y yo creo que muchos de los que hoy están aquí, como yo en algún momento lo hemos llegado a pensar, y es que creemos que el mundo ya se va a acabar, que esto ya es el final, que ya todos nos vamos a morir, que yo, que mi familia, etcétera, se van a contagiar. Y son todos estos tipos de pensamientos distorsionados, pues los que no nos dejan tener una óptica de la realidad como es. Dentro de esta ansiedad encontramos que está la autoconfianza, que si bien es cierto no es un tipo de ansiedad, pero esta autoconfianza cuando falta va a generar que haya también una ansiedad. Cuando no confío en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer, pues eso también va a generar ansiedad. Y aquí aparecen también pensamientos de soy incompetente, soy inferior, los demás pueden hacerlo, yo no lo puedo hacer. Y pasa mucho también en los mismos deportistas, ¿no? El hecho de empezar a compararse con su rival o con otras personas. Por ello es importante también que nosotros sepamos gestionar las emociones y justamente por eso desde un principio en mi presentación hablaba acerca de esa importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Y vemos cómo en esta coyuntura, como todo lo que hoy estamos viviendo nos está haciendo un llamado a la inteligencia emocional, a vivir desde la inteligencia emocional y desde una salud mental positiva. La práctica deportiva va a favorecer mucho en este tipo de situaciones cuando se presenta la ansiedad, en especial si somos personas que estamos en nuestros hogares, que no podemos salir, que tenemos que adecuarnos. Algunos tienen la posibilidad de tener una casa grande con pasto, con su lugar muy bonito, pero otras personas de pronto viven en apartamentos pequeños y esto se les va a dificultar y esto va a hacer que generen más ansiedad. Y el deporte, y yo creo que aquí el profe Pablo de pronto también sabe mucho más de este tema, y es cómo el deporte hace que nuestro cuerpo produzca y libere endorfinas, y estas endorfinas permiten que el ser humano pues esté en un estado activo mucho más alegre, y eso va a hacer que haya una reducción de la ansiedad, de la depresión. Entonces, cualquier tipo de actividad física que nosotros realicemos y que nos permita liberar estas endorfinas, pues nos va a permitir disminuir esos niveles de ansiedad y también de estrés, que lo vamos a hablar más adelante. La ansiedad, como les decía hace un momento, no siempre la ansiedad es mala, no siempre la ansiedad
es negativa. La ansiedad en un deportista, en este caso, si lo hablamos desde la psicología del deporte, depende mucho de cómo el deportista, por decir así, lo enfoque o enfoque su ansiedad. Entonces vamos a ver cómo la ansiedad tiene dos características importantes y una de ellas es la intensidad, cómo ese nivel de ansiedad y de esos síntomas de ansiedad pues va a generar que haya una ansiedad precompetitiva o no. Y también la dirección, como yo como deportista o como persona que realizo una actividad física o que simplemente estoy pasando por un estado de ansiedad, voy a dirigir esa ansiedad donde la voy a dirigir para que me favorezca o definitivamente para que haga todo lo contrario. Entonces, si no se sabe controlar, si como les digo no hay un manejo de nuestras emociones, pues eso va a llevar a que la ansiedad nos juegue una mala pasada independientemente de lo que estemos haciendo en su momento o de cualquier otro tipo de actividad. Otro aspecto, por así decirlo, positivo que encontramos en la ansiedad es que esta ansiedad le permite también al deportista, por así decirlo, cuando hay autoconfianza, la ansiedad lo que se convierte y lo que genera en el deportista es un reto. Entonces, como les decía hace un momento, la podemos dirigir para que nos ayude o definitivamente para que no, para que cause lo contrario. Y cuando nosotros sabemos manejar esta ansiedad, no vemos la situación como una situación de peligro o de amenaza, sino que sencillamente la vemos como un reto y a pesar de que sí estamos temblando, nos da miedo, pero es un reto y vamos a hacerle frente a eso. Y eso es lo que pasa también con muchos deportistas, ¿no? Es importante que nosotros la entendamos primero, entendamos la ansiedad, que nosotros antes de eso también reconozcamos que estamos pasando por momentos de ansiedad, que el deportista comprenda que esos minutos antes de entrar a su competencia, de entrar a un partido o etcétera, lo que está experimentando es una ansiedad precompetitiva. ¿Por qué? Porque partiendo de ese reconocimiento que se tenga, pues va a poder superarla. Vamos a pasar ahora a la tensión emocional, otro de los aspectos que involucran al deportista. Y esta tensión emocional es cuando nosotros y todos hemos pasado por aquí, sufrimos o nos sentimos frustrados, enojados, ansiosos, preocupados. ¿Y qué va a generar esto? Un dolor físico, una tensión en nuestros hombros, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Los estudiantes dicen mucho que cuando ellos o cuando, los que hemos pasado por alguna universidad, lo que sea, cuando uno está a punto de presentar un examen o un trabajo, le empieza un tic en el ojo o bueno, cualquier tipo de situaciones. Y esa es la tensión emocional, ¿no? Hay alguna emoción dentro de mí que no puedo expresar y que de alguna forma el cuerpo lo tiene que sacar, por así decirlo. Pero también vamos a darnos cuenta cómo esa tensión emocional puede ir acompañada de dos cosas importantes. El primero es la parte cognitiva, ¿no? Esos pensamientos que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Como les decía, a veces el deportista o las personas en general tenemos muchos pensamientos catastróficos y distorsionados acerca de nosotros mismos y eso nos lleva a generar una tensión emocional. Y también tenemos por otra parte esa tensión emocional, pero desde la parte física, que como les decía, tiene que ver con todos esos tics que a veces nos dan en nuestro cuerpo, que se nos tensionó el hombro, que se durmió la mano, que tenemos cosquilleo en las manos, etcétera. Hay muchas investigaciones se han dado cuenta que el éxito de la vida depende un 20% del cociente intelectual y un 80% de la inteligencia emocional. Miren cómo es la diferencia de esto y
digamos que lastimosamente se está generando y se está educando a las nuevas generaciones para que incrementen su cociente intelectual, que claro, no está mal, pero vemos y los estudios han demostrado en el transcurso del tiempo cómo la inteligencia emocional va a favorecer que una persona, que un deportista tenga mayores habilidades para la vida, tenga un proyecto de vida más estructurado, como también se han hecho investigaciones de que muchos deportistas también sufren del suicidio, ¿no? Como muchos se han llegado a tal punto de quitarse su vida. Entonces, partiendo de allí, como les decía, podemos trabajar nuestro cuerpo, podemos trabajar toda nuestra parte física, pero si de base no hay una inteligencia emocional, si de base no hay una salud mental positiva, pues sencillamente no hay nada porque estas dos se van a relacionar y se han relacionado desde siempre. Dentro del deporte también es necesario como la ansiedad, en este caso la tensión, es necesario que también se esté. También se ha hecho pues diferentes estudios en personas deportistas como llegar a ciertos niveles de tensión va a facilitar que haya un mejor pues se realice mejor una tarea motriz determinada. Pero si esta tensión se sobrepasa, ya llega a un punto donde se sobrepasó completamente, pues puede provocar una pérdida de atención en el deportista y que esto disminuya en su rendimiento deportivo. Entonces, todo está en cómo nosotros sabemos manejar este tipo de emociones, de situaciones por las que estamos pasando, porque como dice la frase típica, ¿no? Las cosas me vienen de afuera, del exterior, pero va a depender definitivamente de mí como persona, cómo yo acepto, cómo yo manejo lo que viene de mi exterior. Lo anterior, tanto la tensión como la ansiedad, está muy relacionada con el estrés y también podemos ver cómo el estrés genera en los mismos deportistas un síndrome que se llama el síndrome de Burnout. De pronto algunos lo hemos escuchado, otros hemos de pronto pasado por esto y el síndrome de Burnout es el también llamado el síndrome del trabajador quemado o del agotamiento físico, emocional. Entonces ocurre mucho cuando los deportistas se ven involucrados en altas cargas de actividad física, deportiva, y eso los lleva a generar un estado de estrés y de agotamiento extremo. Y el síndrome Burnout es eso, tanto que llega a generar en el deportista y en el individuo como si un celular se le acabó la batería y literalmente ya no puede continuar más. Entonces hay que también tener en cuenta que los excesos de ejercicios, si no son controlados, si no son trabajados, pues también pueden generar este estrés o en dado caso, si ya es muy exagerado, pues un síndrome de burnout. Dentro del estrés encontramos que hay unos agentes ambientales externos o externos que nos van a influenciar y el primero de ellos tenemos que ocurre el estrés o generamos un estrés cuando hay una suspensión de lo que acostumbramos a hacer, lo que en este momento está pasando. Disculpen, yo tomo un poquito de agua. Entonces, esta suspensión de la costumbre va a representar algo complicado, por así decirlo, en nuestras vidas cuando rompemos una rutina. Entonces, el deportista que venía realizando su ejercicio, que venía practicando desde su cotidianidad, con su entrenador o en un gimnasio y que de un momento a otro cambió completamente todo esto y pasó a un aislamiento total, pues esto va a generar también un estrés.
Y podemos mirar que también de pronto muchos de los deportistas están separados de sus familias porque se quedaron en otros países y definitivamente pues no pueden viajar, no pueden volver a su hogar tan anhelado. Y esto también va a generar un estrés. Otra de las causas que también genera estrés es la eventualidad a lo inesperado. Entonces, cuando el ser humano no tiene control de las situaciones en su vida, esto le genera estrés, le genera ansiedad, le genera tensión emocional y poco a poco va agudizándose si realmente esto no se sabe pues manejar. Ejemplo de ello, muchos de nosotros nos podemos estar preguntando qué va a pasar con el futuro, cuándo va a terminar la cuarentena, cuándo vamos a retomar nuestra normalidad. Y esto también puede estar generando pues el estrés en muchos deportistas y en muchas personas que posiblemente no han podido volver a hacer su actividad física común y corriente. Otro de ellos es la contradicción de lo conflictivo, así está llamado, y es esa confusión mental, por así decirlo, ante un cambio drástico, ante un suceso, las personas que tienen que vivir la muerte de sus seres queridos a causa del COVID o sufrir algún tipo de enfermedad en medio de todo esto y eso también pues va a generar estrés. Asimismo, el desamparo ante lo inamovible, ¿no? Eh, las cosas que nosotros no podemos manejar, las cosas que definitivamente por más de que nosotros queramos retomar, como les digo, la realidad, pues no la podemos realizar. Todos estos factores van a generar estrés en el deportista, van a generar estrés en cualquier tipo de persona porque como les digo es algo para lo que no estábamos preparados, pero también es un llamado todo esto a reinventarnos, a sacar de nosotros mismos, de los recursos que como seres humanos tenemos, lo mejor que nosotros podamos. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante. La aparición del estrés en nuestras vidas cuando no es tratado, cuando no es llevado de una adecuada forma, pues va a generar diferentes sintomatologías mucho más graves. Por eso se, hago tanto énfasis en la práctica del deporte, en aprender a ejercitarse, en aprender a ejercitar nuestro cuerpo, pero también aprender a ejercitar nuestras emociones, aprender a ejercitar nuestra mente, a trabajar todo en un conjunto para evitar futuras consecuencias psicológicas. Otro de los aspectos psicológicos en el deportista es la motivación. Digamos que en este momento de pronto muchos deportistas, muchas personas pueden haber perdido la motivación, puede estarse presentando una desesperanza en el ser humano y esto es normal también porque como les digo estamos atravesando algo para lo que nadie estaba preparado y esa motivación pues sencillamente se ve disminuida, pero creo que a partir de las algunas técnicas que vamos a mirar acá, a partir del deporte que es tan importante y estoy más que segura, podemos ir retomando esa motivación, podemos ir volviendo a ese impulso que nos movía, a esa determinación que teníamos para realizar determinada cosa. Por último, tenemos un aspecto psicológico y es la personalidad y la autoconfianza, que era lo que hablaba hace un momento. La personalidad y autoconfianza tiene que ver cómo nos valoramos a nosotros mismos y qué tanto creemos en nosotros mismos, qué tanto como deportistas creemos que podemos llegar a un determinado eh, no sé, a un determinado nivel, como nosotros como personas amantes del ejercicio podemos llegar a un mejor estado de salud, tanto física, de nuestro bienestar como tal. Entonces, todo esto tiene que ver con la autoconfianza, con esa capacidad de creer y de confiar en que nosotros podemos
realizar y realizar determinadas acciones, determinados objetivos que nos hemos planteado. Aquí podemos encontrar también que dentro de esta autoconfianza se ve involucrado la presión psicológica, y la presión psicológica en el deportista es, es vital, porque si no hay autoconfianza, si el deportista no tiene autoconfianza, pues sencillamente va a hacer que esta presión psicológica lo derrumbe y se desconcentre completamente. Y esta presión psicológica la vemos mucho cuando, por ejemplo, en los partidos de fútbol, la tribuna, la bulla, cuando las personas, no sé, en el tour de Francia y bueno, ¿verdad? todas estas cosas, las personas están ahí al lado, pitando, haciendo bulla, etcétera. Y esto para los deportistas también se convierte en una presión psicológica. Pero cuando hay una autoconfianza, cuando hay una seguridad, podemos hacer control de estas presiones psicológicas externas y continuar. Y asimismo, con nosotros, las personas comunes y corrientes que posiblemente no somos deportistas profesionales, pero hay presiones psicológicas externas, muchos de nosotros podemos estar pensando qué va a pasar con la economía, realmente vamos a poder salir adelante de todo esto. Y tenemos que tener mucha confianza y mucho trabajo interno de esas emociones para saber que vamos a salir de todo esto y vamos a salir de una mejor forma, siendo mejores personas, porque para eso también se ha presentado esta situación, y de todo tenemos que sacar lo mejor que podamos. ¿Cómo podemos desde la psicología positiva favorecer estos aspectos psicológicos ya antes nombrados? Para ello vamos a mirar un poco acerca de qué es la salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como ese bienestar del individuo donde él puede hacer uso de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de una forma productiva en todas sus dimensiones, en todo lo que él comúnmente realiza. Dentro de esta salud mental encontramos la salud mental, pero desde una óptica diferente a lo que le vamos a llamar salud mental positiva. Y esa es la invitación con la que voy cerrando un poco todo lo que se ha venido hablando, y es la salud mental positiva, es cambiar nuestra perspectiva de todo lo que nosotros miramos como negativo. No se trata de pensar que todo siempre va a estar bien, de que todo es positivo, de que no hay cosas negativas en la vida, sino de generar un cambio de perspectiva y centrarnos más en esas cosas buenas que tenemos, que ahora más adelante vamos a mirar cómo podemos hacer esto. La salud mental positiva lo que busca es eso, es una prevención y una promoción de la salud mental. Yo creo que si antes de que pasara toda esta emergencia COVID-19, Colombia hubiera estado preparado desde la salud mental, posiblemente no tendríamos en este momento tantas personas que están buscando quitarse la vida, personas ansiosas, personas depresivas que realmente no tienen el control de todo lo que está pasando. Y es importante por eso esa prevención y esa promoción de la salud mental, y no solamente por esta emergencia, sino por muchas de las situaciones que siempre se han venido viviendo en el común de la vida, y para lo cual muchas de las entidades del el gobierno no ha hecho caso omiso, ha hecho caso omiso pues a este llamado de la prevención de la salud. La salud mental positiva, como les decía, tiene esa perspectiva de mirar el aspecto físico, mental del ser humano, y cómo ese aspecto físico, cómo el deporte, como les decía hace un momento, va a generar en el ser humano
un cambio de perspectiva y va a hacer que muchas de las emociones que nos generan malestar a nosotros mismos pues disminuyan. Muchos autores también han hablado desde la salud mental positiva la importancia del ejercicio y también la importancia de trabajar ambas cosas a la vez, ¿no? Como les decía, no podemos, y soy reiterativa en esto, no podemos centrarnos solamente en nuestra parte física cuando estamos dejando de un lado la parte mental, la salud mental. Por eso, desde la salud mental positiva, nos brindan 6 ítems que nosotros podemos evaluar como deportistas, podemos evaluar como personas amantes de la actividad física. El primero de ellos es las actitudes hacia sí mismo. Cómo yo me auto, me, cómo yo me miro a sí misma, cómo yo me evalúo a mí misma, ese autoconcepto, esa autoestima, ese sentido de identidad. Y aquí podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué me está mostrando la experiencia, todo esto que estoy viviendo en este momento acerca de mí mismo? ¿Qué es lo que yo debo trabajar acerca de como persona? Y es importante que los deportistas se pregunten esto. De pronto muchos de los deportistas, muchas de las personas amantes de la actividad física han trabajado durante mucho tiempo su cuerpo y su estado físico, pero internamente, ¿qué es lo que todo esto me está mostrando para que trabaje en sí mismo? El segundo de los ítems es el crecimiento y la autoconfianza. Todo esto tiene que ver mucho con ese sentido de la vida, con eso que yo he venido realizando desde hace mucho tiempo, y aquí es importante también preguntarnos si realmente lo que yo hago en el momento, a lo que le dedico mi tiempo completo, está de acuerdo con ese sentido de vida que siempre he querido tener, por el que siempre he querido optar. Y es un tiempo oportuno para cuidar de nosotros mismos y para cuestionarnos y preguntarnos muchas de estas cosas, si realmente la disciplina, el deporte en el que me he enfocado es lo que yo quiero, o de pronto ha sido una imposición del mundo exterior. Recordemos que dentro de el deportista hay unos ámbitos eh, exteriores, por así decirlo, que lo van a involucrar, y estos ámbitos son la familia, el estrato socioeconómico, su mismo entrenador y el mismo deportista. Entonces, hago un paréntesis aquí antes de continuar con el tema, y es cómo el deportista en muchas ocasiones es influenciado por su familia. Entonces, si el papá, si la mamá fue deportista en determinada disciplina, el hijo también. O si el papá o la mamá no quieren que él sea deportista porque no es lo que ellos quieren para su hijo, su hija, pues eso va a influenciar también en su motivación. Igualmente, en el estrato socioeconómico, vemos como también en el deporte se mueve mucho el dinero, se mueve mucho las preferencias. Los estudiantes a los que les doy clase lo decían, para uno poder ser un profesional en fútbol, en X grupo, uno antes de eso tiene que pagar para que lo dejen pasar, para que lo dejen pasar en todas sus pruebas. Entonces, esto también va a generar desmotivación en el mismo deportista. El estrato socioeconómico, el entrenador. Recordemos que un entrenador es completamente fundamental en un deportista, y yo creería que influye un 80% en lo que el deportista es como deportista y como persona también, porque en cierto modo el entrenador se convierte en un modelo a seguir. Y por último, la parte sociocultural. Entonces vemos cómo en diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, se ve mucho el baloncesto, el fútbol americano, y acá en Colombia vemos cómo se ve un poco más el fútbol y otro tipo de disciplinas. Entonces, miramos cómo todos estos ámbitos van a influenciar a ese deportista, y cómo esta situación que hoy estamos viviendo todos, porque nadie se escapa de esto,
nos está haciendo también un llamado a preguntarnos y a mirarnos a nosotros mismos y ver si realmente lo que estamos haciendo actualmente es lo que hemos querido siempre, si es lo que nos apasiona. Un cuarto ítem de estos que ya veníamos nombrando hace referencia a la integración. Tiene que ver mucho con esa capacidad de influenciar en la vida de otro, con esas relaciones que tenemos con las otras personas. Y aquí es importante preguntarnos también qué aspectos como deportistas, como personas, podemos usar de nosotros mismos como un recurso para afrontar la situación que actualmente estamos viviendo. Muchos de los deportistas, y es algo que admiro en muchos de ellos, es que son personas muy disciplinadas, personas que tienen un estilo de vida muy estricto y a capa y espada cumplen lo que tienen que cumplir. Entonces son recursos que pueden ser utilizados también para generar y para de alguna forma afrontar lo que hoy actualmente estamos viviendo. Nosotros como psicólogos recomendamos mucho a las personas y es de generar una rutina. Es importante que en este tiempo podamos generar una rutina, unos buenos hábitos de vida. No se trata de, por estar aislados, encerrarnos y dejar nuestro ejercicio, dejar nuestras rutinas de deporte. No, antes se trata de hacer uso de esa disciplina que veníamos llevando a tiempo atrás para utilizarla como un recurso y una forma de afrontar. ¿Por qué? Porque el ser humano le teme a lo que no puede controlar, el ser humano le teme a lo que no puede manejar. Al tener una rutina en nuestra vida, al tener un estilo de vida ordenado, por así decirlo, nos va a generar control de cierto modo en nuestra vida y eso va a generar también que se disminuyan esos niveles de ansiedad, de estrés, etcétera. El quinto es la autonomía, el quinto ítem. Entonces, como les decía, pues nosotros somos seres sociables y es importante seguir manteniendo nuestras relaciones sociales, conectarnos a través de estos medios de comunicación para generar ese diálogo. Los deportistas es importante que si bien es cierto no se pueden ver con su equipo o con su grupo con el que salían a hacer actividad física, etcétera, pues que puedan tener ese diálogo emocional, lo llamaría yo, donde se pueda expresar lo que se siente, donde se pueda expresar qué es lo que estamos sintiendo y cómo estamos llevando a cabo todo esto. No se trata de aislarnos completamente del mundo. Y por último, el dominio del entorno. Entonces, vamos a mirar unos siete ítems ya para finalizar de cómo podemos hacer uso de esos recursos que tenemos para afrontar esta situación. El primero de ellos, como yo creo que muchos hemos escuchado, es evitar la saturación de la información. Es importante no ver mucho tiempo las noticias, de saber distinguir dos momentos en el día donde podamos acceder a estas noticias, acceder a fuentes de información confiables, oficiales. Como les decía, elegir un horario también para informarse, pero también para realizar nuestras rutinas cotidianas. El ejercicio aquí es fundamental, hay que establecer un hábito de ejercitarnos, un hábito de estilos de vida saludable, el dormir bien, el alimentarse bien. Esto es fundamental y pienso que el deportista por nada del mundo puede dejar su buena alimentación, sus buenos hábitos de vida durante este tiempo también de aislamiento que se prolongó. Pues hay que también tener esas pausas activas. Tampoco se trata de estar siempre ocupados y ocupados y ocupados porque vamos a generar otro tipo de consecuencias psicológicas, sino también de darnos un tiempo para el descanso, para el ocio,
A veces cuando no se está haciendo nada es cuando en muchas ocasiones uno es más creativo, por eso dicen que cuando uno está en la ducha es donde uno más piensa, por así decirlo. Entonces, también poder generar eso. Estar en contacto con con nuestros amigos, con nuestras familias. Las personas han generado muchos recursos, a veces hacen almuerzos por este medio, se sientan en una pantalla uno de un lado y el otro del otro a almorzar, a comer, y eso también hace que el mismo deportista pues sienta que realmente no está solo y que todos estamos pasando por las mismas situaciones. Y mantener las relaciones y el buen uso de las tecnologías, ¿no? No podemos generar otro tipo de hábitos que por el contrario, nos vuelvan adictos a las tecnologías. Y por último, y con lo que quiero que nos quedemos, es el hecho de que toda crisis es una oportunidad de aprendizaje. Es importante preguntarnos qué es lo que me está enseñando esta crisis a mí como deportista, a mí como persona, como madre, como hija, como hermana, como individuo. ¿Qué es lo que me está enseñando esta crisis que estamos viviendo? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de todo ello? Y recordar que de todo esto tenemos que salir siendo muy mejores personas. Muchas gracias. Listo. Mi Vane, excelente aporte para pues todas las personas que están por ahí conectadas. Un saludito para todos los que están llegando, para los que se conectaron desde un inicio. Vamos a hacer una cosa, mi Vane. Ya se nos va a completar la hora que Instagram nos da para el en vivo. Nos vamos a desconectar. Hola, Listo, gracias volvimos. por aquí. Listo. Bueno, démosle ahí un espaciecito para que la gente siga retornando. Recuerden que estamos en una charla de salud mental y actividad física, un llamado a cambiar nuestros paradigmas. Es importante tener en cuenta para todas las personas que estos espacios, pues sobre todo lo digo de manera personal con mis redes sociales, no solamente es intercambiar con ustedes planes de entrenamiento, rutinas, ejercicios, como nos decía nuestra amiga Vanessa, que es una manera de calmar como la ansiedad. También lo que queremos hacer y traer para ustedes es como un grupo interdisciplinar en donde nos basemos en un apoyo desde todos los puntos de vista, tanto psicológico, que es lo más importante, deportivo, médico, fisioterapeuta. Entonces la idea es que ustedes tengan este espacio y de antemano pues le digo a nuestra amiga Vane, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, este grupo interdisciplinar que queremos como ir formando para que nos apoyen desde toda su experiencia, desde todo su ámbito, sea de vital importancia y de ánimo para ustedes. Como ella lo decía desde que inició pues como la charla, no estábamos preparados para afrontar esta situación. Creo que a muchos nos tocó reinventarnos, nos tocó como aprender a manejar estos procesos de redes sociales. Entonces, ese es como el llamado a reinventarnos, no dejarnos desfallecer. Por ahí leían algunos comentarios en otras publicaciones que decían que no es lo mismo entrenar desde casa y sin tener como los implementos. Ahí es el llamado a reinventarnos y a poder manejar como la creatividad. Yo creo que más que todo no es como por los implementos, sino como por el mismo ámbito social que nosotros tenemos. A eso es a lo que nosotros también como que extrañamos los gimnasios, el salir a hacer deporte. Entonces, como la doctora nos decía anteriormente, somos muy sociables, entonces yo creo que eso es lo que más duro nos da. Y también tener muy en cuenta que no es encerrarnos en nuestro entorno, porque en el momento que nosotros volvamos a salir, nos va a costar mucho más trabajo volvernos a adaptar a lo que está allá afuera. Tal vez no va a ser lo mismo, van a haber muchísimos cambios con todo esto, pero la idea es como no perder ese hábito, como nos decía la doctora, tratar de mantener un hábito
desde que te levantas muy temprano hasta que te vas a acostar. Entonces, aprovechar para hacer como un autoexamen y siempre estarnos valorando de lo que queremos, de que si lo que pasó anteriormente lo estábamos haciendo bien, de que si queremos ir por la misma senda o es hora de cambiar. Entonces creo que también este es un llamado por parte de la naturaleza, porque creo que ellos son los que en este momentico más están disfrutando de poder tener un poco de libertad. Y, y también a raíz de algo que escuché en una entrevista de unos exdeportistas y también deportistas activos de alto rendimiento, decían que cuando ellos iniciaron no tuvieron como ese apoyo de la parte de psicología. ¿En qué aspecto? En que cuando se fueran a retirar o en este tiempo que no están ejerciendo su actividad, no los manejaron de manera adecuada. Entonces no saben cómo manejar estas situaciones y ellos decían que el mismo entrenador era el chofer, era el recogebolas, era el utilero, era el todo. Entonces, Sí. creo que también es importante que cada profesional maneje como su ámbito porque ellos son los que realmente te pueden hacer sobresalir o hacer ayudarte a lo que estás buscando. Entonces, pues creo que ese Sí. también es como un llamado para la autoevaluación de todo este proceso que estamos viviendo. De hecho, bueno, agradeciéndote también pues la invitación, muchísimas gracias. Siempre para mí es un placer poder compartir la importancia de la salud mental y cómo también la salud mental está relacionada con todo, ¿no? Con el deporte, la educación y entre muchas otras cosas. Y haciendo énfasis en lo que ahora tú nombras, lastimosamente en nuestro país tenemos muchas falencias como en todo y dentro de ellas está lo que tú dices, no la falta de un psicólogo deportivo dentro de un equipo, de un De una apoyo, estructura independientemente sí, de la actividad que realices. ajá, o exactamente. ¿Por qué? Y eso lo podemos ver como muchos otros países que de pronto ya están pues muy avanzados en esta situación, como ellos son países que son mucho mejores en determinadas disciplinas y siempre destacan mucho. Y si vamos a ver, pues no solamente estoy diciendo porque tengan un psicólogo deportivo, sino porque tienen un equipo interdisciplinar que está en pro de esos deportistas y en pro de que den su mejor rendimiento. Sí, entonces esa es como la importancia y también el llamado a ustedes que este espacio de las redes sociales no es solamente mío, sino de ustedes y que aprovechen cada vez que necesiten o tengan alguna duda, nos escriban. También pues ahorita que se incorpora como que a este espacio de la doctora Vanessa, entonces si necesitan pues tienen alguna duda, también le pueden escribir a ella y dentro de los espacios pues que nosotros como que también tenemos porque la idea es empezar a hacer una reinvención y muchos otros trabajos, entonces la idea es como apoyarlos. Vane, un participante nos escribió hace un momento, no sé si está por ahí, Felipe Arevalo, decía qué ejercicios diarios se pueden hacer para manejar la ansiedad, no solamente pues que sea enfocada a un deportista, sino en la vida normal. Ujú, sí. Bueno, partiendo de lo que hablábamos acerca de cómo la ansiedad no es solamente una ansiedad fisiológica, sino que también es cognitiva en nuestros pensamientos, es importante primero reconocerla, reconocer que estamos pasando por unos estadios de ansiedad y tomarlo desde un punto de vista no de algo que sea malo, sino que es una sensación, una emoción por la cual estamos atravesando y que partiendo de ahí es normal que lo atravesemos. Lo importante está en saberlo trabajar uno y en saber de que vamos a salir de ese estadio de ansiedad por el que estamos pasando. En casa que podemos hacer muchos ejercicios de nuestra respiración, cómo saber, partiendo de lo principal, saber respirar y que eso es algo que también en el deporte lo maneja mucho, ¿no? El saber inhalar, exhalar, el
cuando tengamos momentos donde perdamos, por así decirlo, el control, respirar profundamente y exhalar, ejercicios de relajación que nos puedan ayudar también a todo esto y también de ser muy conscientes de nuestros pensamientos, ¿no? De qué es lo que yo estoy pensando y realmente preguntarnos, ¿este pensamiento o lo que está pasando en este momento por mi mente realmente es real? ¿Realmente vale la pena que piense y que siga pues como pensando y pensando y quedándome en ello? ¿O realmente es algo que en su momento va a pasar y que no es tampoco es real? Porque alguna característica de la ansiedad es esa, ¿no? Que nos anticipa cosas que ni siquiera han pasado. Entonces tengo un examen, tengo que presentar una entrevista de trabajo y en mi mente ya estoy pensando, no, me va a ir mal, me voy a equivocar, voy a quedar mal enfrente de mi jefe, etcétera. Y vamos a darnos cuenta que es un miedo irracional que ni siquiera ha pasado y que puede que ni pase. Entonces, el saber respirar y los ejercicios de relajación son fundamentales para disminuir la ansiedad. Y esto también creo que es importante ahí como aumentar un poquito más el que para calmar esos picos de ansiedad, buscar acciones que sean de tu total agrado y felicidad. O sea, no es lo mismo hacer como una rutina de algo que no te guste mucho o algo que te apasione. Por decir algo, a algunas personas les gustará más hacer entrenamientos funcionales, a otras les gustará más hacer rumba, a otras más yoga. Escuchar como música que te alegre el alma, por decirlo de alguna manera, y te brindes esos espacios que hagas las cosas que te nacen del corazón. Yo creo que eso también te ayuda Ujú. a calmar como esos picos de ansiedad. No sé si Sí, de las personas que están por ahí tienen alguna pregunta para que porfa vayan escribiendo. ujú. Y agregar aquí para aprovechar de, como lo decía, el deporte, ¿no? Lo fundamental que puede ser la actividad física para disminuir estos estadios de ansiedad por los que estamos atravesando, ¿no? Cualquier tipo de actividad, como le decías tú, la que sea que nos guste, pero que nos genere movimiento, que genere que nuestro sistema respiratorio todo esté activado. Sí, creo que la parte de ejercicio o actividad física es en bien a nuestras funciones, como para la parte respiratoria, osteomuscular, circulatoria. Entonces, sí, la idea es mantenernos activos y en movimiento, pero siempre buscando esas actividades que te alegren pues, la vida y el corazón para que le hagas con mucho más ánimo y mucho más entusiasmo. No sé si de pronto de las personas conectadas estén por ahí, darles un saludito muy especial, agradecerles a las personas que están conectadas, que están pues por aquí interactuando, que muchos corazones. Por ahí nos dicen que excelente intervención, que muy apropiado, que muchas gracias por haber pues estado en la participación, estar aquí con nosotros conectada. Es muy importante volver a resaltar que cada profesional es el idóneo en su parte. No pretendamos hacerlo todo, porque no lo vamos a conseguir y no vamos a obtener resultados positivos. Siempre es bueno contar con un grupo interdisciplinar apropiado, porque así, entre todos, formamos una base en la cual podemos ayudarte a salir adelante o definitivamente te quedas estancado. Entonces creo que Sí. el llamado importante es como para eso. Y de hecho, esta situación por la que hoy estamos pasando también ha generado en muchas personas un sentido de solidaridad, que es lo que también podemos aprender de esta crisis por la que estamos pasando. Y es como muchas personas se han unido, psicólogos, deportistas, doctores, etcétera, se han unido en pro de buscar el bienestar de las personas, de buscar un bien común, y es esa solidaridad la que también ha florecido en el ser humano, ¿no? Sí, es muy importante eso y sobre todo
ser como muy responsables como decía la doctora, en ver como la información, porque esa misma ansiedad nos lleva a un miedo y ese miedo hace que reaccionemos de una manera no muy adecuada, como a veces lastimosamente podemos ver con algunos miembros del sector salud que ya tienen que pasar por discriminaciones y por muchos otros ámbitos. Entonces la idea es como ese llamado a la responsabilidad eh, personal y pues como con las demás. Así No es. sé si Vane tiene algo más como para aportarnos. Bueno, no, ya para finalizar, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, a ti por la invitación y recordarles que esta crisis por la que estamos pasando, si bien es cierto, nada volverá a ser igual que antes, pero esta crisis nos está haciendo un llamado a reinventarnos y a ser mejores personas, más solidarios, más empáticos, a trabajar más esa inteligencia emocional, esa gestión de nuestras emociones tan fundamental en el ser humano. Muchísimas gracias. Vane, muchísimas gracias a ti por estar aportándonos de tu profesionalismo, de tus conocimientos y estudios. Entonces esperemos que no sea ni la primera ni la última. Ya Claro que cuadramos sí. la próxima. Entonces, Claro que Ivane, sí. muchísimas gracias. Porfa, cuéntale a la gente cuáles son tus redes sociales y contémosle nuevamente el proceso tan bonito que estás llevando con Milla Kids. Listo, sí. Bueno, los invito a que sigamos a Millán Kids. Somos un equipo interdisciplinar que buscamos favorecer los procesos de enseñanza, aprendizaje a partir de la inteligencia emocional para favorecer esa salud mental positiva que hace un momento les hablaba. En Instagram estamos Millán Kids al piso, en Facebook Millán Kids y ahí pueden encontrar mucha información, brindamos muchos servicios de telepsicología, brindamos servicios para familias, para niños, para trabajar toda esta parte de la inteligencia emocional. También tenemos diferentes productos para la estimulación y el desarrollo psicológico. Y asimismo realizamos un apoyo también a las personas del sector salud que en este momento digamos que son las que más están llevando pues esa carga física y emocional. Entonces los invitamos a nuestras redes, ahí nos pueden seguir. Listo. Mi Vane, Muchas muchísimas gracias. gracias. Ahí quedamos pendientes para la próxima charla. Y muchísimas gracias nuevamente. ¿Listo? Claro que sí a ti. Muchas gracias. Que estén muy Chao, mi bien. Vane. Muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias por la participación, por estar conectados, por estar siempre activos, por seguirnos en nuestras clases, en nuestras iniciativas. La idea es que estos espacios sean de provecho para ustedes, que lo aprovechen de la mejor manera. Sí, Pablo, la inteligencia emocional lo es todo en la vida, total. Si uno no tiene una buena inteligencia emocional, como nos decía la doctora, es muy difícil que podamos sobresalir en todos los aspectos, sea laboral, profesional, personal, deportivo. Entonces, siempre tenemos que manejar un equilibrio para poder estar mucho mejor y poder hacer las cosas de la mejor manera. Chicos, recuerden que esta charla la van a encontrar en el canal de YouTube. ¿Listo? Pablo Alvear Coach. Entonces, porfa, ya en unos momentos empiezo a descargar el video, subo la charla para que por favor lo compartan, se suscriban y los que quieran volver a retomar, que se les olvidó algún pedacito, que quieren anotar algo que dijo la doc, entonces ahí van a poder encontrar la charla. Recuerden que es muy importante la inteligencia emocional y podernos reinventar y hacer actividades que nos mantengan en movimiento desde la parte muscular, cardíaca, respiratoria, circular. ¿Listo? Entonces, el llamado muy importante es que desde todos los ámbitos estemos completamente enlazados. ¿Listo, chicos? No se olviden
hoy 7 de la noche con el maestro Andrés Agudelo, una super clase de Martial Combat. Entonces, para que estén todos conectados. Chicos, Pau, muchas gracias. Gracias por hacerme acuerdo. Feliz día para todos mis amigos, compañeros. Feliz día del entrenador deportivo. ¿Listo? Muchas gracias a todos mis compañeros por hacer esta bonita labor y que por el ámbito de la enseñanza podamos ayudar a todos nuestros niños, jóvenes y adultos a mantenernos en forma, a llevar una mejor vida y no siempre es la parte corporal, sino la parte mental. Listo, chicos, muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Nos vemos esta noche, 7 de la noche, y recuerden, la charla la pueden volver a encontrar en el canal de YouTube Pablo el Cuidar Coach. Listo, chicos, muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Nos vemos a las 7 de la noche. Chao, chao.